En la fiesta, detrás de la carpa. Vi a mi nuera besando al mejor amigo de mi hijo. Sentí que el corazón se me subía a la garganta y tuve que apoyarme en el poste de la carpa para no tambalearme. Cuando mi hijo se dio la vuelta, se hacia mí con esa sonrisa tranquila que traía desde niño. Levanté mi copa, le devolví la sonrisa y le susurré, casi sin pensarlo. «Shh, ya viene lo mejor». Esta historia es una creación original del equipo Heridas Familiares, inspirada en los rincones ocultos de la vida familiar y contada con el propósito de crear conexión emocional y sembrar comprensión. Me llamo Zulema Hinojosa. Tengo 68 años. Yo misma ayudé a organizar esta reunión durante semanas, más despacio que hace 10 años, pero con el mismo orgullo por cada detalle. Gabriel quería algo sencillo, algo cálido para celebrar el fin de una temporada de incendios agotadora, y a mí me gustaba verlo brillar cuando la gente que quería estaba bajo el mismo techo. Siempre ha sido así, firme, leal, tierno, de una manera que el mundo casi nunca premia. Bajo la carpa blanca, la gente platicaba y reía con la música suave de fondo. Yo andaba entre ellos como hacen las mamás grandes, revisando los platos, acomodando sillas, poniendo la mano en la espalda de Gabriel cada vez que pasaba. Su esposa, Renata, se veía guapísima con un vestido azul marino. Y Rafael, el mejor amigo de Gabriel, prácticamente criado en mi casa, saludaba así a los invitados como si el lugar fuera suyo. Todo parecía normal hasta que me apretó el pecho y salí detrás de la carpa a tomar aire fresco. En cuanto aparté la lona con las manos, el mundo se quedó quieto. Renata estaba ahí, Rafael estaba ahí, y sus bocas se juntaban como si tuvieran todo el derecho del mundo. No fue un beso torpe, fue un beso sabido, de memoria. La mano de Rafael en la cintura de ella tenía esa seguridad que solo da repetirlo muchas veces. Renata se entregaba como si llevara meses muriéndose por ese instante. No solté un grito. No lloré. A mis años los golpes llegan distinto, más callados, pero más hondos, de esos que se te meten al hueso antes de llegar al corazón. Retrocedí antes de que me vieran. Me temblaban los dedos, así que los cerré fuerte como hacía cuando era joven, y no quería que nadie notara mi miedo. Me quedé ahí parada un rato largo, escuchando la música, dejando que su ritmo me sostuviera derecha. Entonces escuché la voz de Gabriel. «Ma, ¿dónde te metiste? ¿Estás bien?» Me volteé hacia él. Su cara no traía más que calor. Esa confianza abierta que cargaba desde niño. No podía dejar que viera lo que yo acababa de ver. Todavía no. Su futuro seguía en manos de la gente que estaba dentro de esa carpa. Y si se iba a romper, yo necesitaba saber qué tan profundas eran las grietas. Así que levanté mi copa, el mismo gesto que hice cientos de veces en funciones escolares, cumpleaños y graduaciones, y le sonreí chiquito. «Estoy bien, mijo». Me creyó al instante. Siempre me ha creído. Mientras me llevaba de regreso a la entrada de la carpa, todavía sentía la imagen quemándome los ojos, la mano de Renata en el pelo de Rafael. Rafael jalándola más cerca como si mi hijo no existiera. Una traición no necesita palabras para cortar. A veces el silencio corta más hondo. Volví a meterme entre la gente, dejando que la noche siguiera como si nada se hubiera roto. La gente reía. Los platos chocaban. Renata reapareció minutos después con el labial perfectamente puesto. Rafael entró detrás con su sonrisa de siempre. Nadie sospechó nada, pero yo sí. Y la verdad, una vez vista, ya no se puede desver. Cuando la noche se fue apagando, ya sabía que no ibas a confrontar a nadie ahí. No delante de Gabriel, no con las emociones a flor de piel.
He sobrevivido suficientes tormentas para saber que el momento lo es todo. Salí de la carpa con la respiración firme, cargando el peso de lo que sabía hacia la noche que se oscurecía. Y muy adentro, una nueva certeza se formó. Ese beso detrás de la carpa era apenas el principio de una verdad mucho más grande. Esa verdad me esperaba al día siguiente. Me quedé cerca de la carpa, fingiendo revisar la mesa de postres, mientras el corazón me retumbaba en las costillas. A mis años el miedo ya no corre, se asienta, pesado y firme, como si quisiera clavarme al suelo. Respiré despacio, tratando de calmarme, pero la imagen no se iba. Renata pegada aquí a los brazos de Rafael como si ahí era su lugar. Gabriel pasó otra vez a mi lado. «Ma, ¿segura que estás bien, perfecta?», dije bajito. «No más estoy viendo todo». Sonrió y se fue con un grupo de compañeros. Solté el aire hasta que se alejó. De reojo vi que Renata volvía a entrar a la carpa. Su cara estaba tranquila, controlada, de esas composturas que se ponen cuando una cree que la hizo en grande. Rafael entró segundos después, bajándose la camisa como quien se acomoda. Pero yo sabía bien. Me había mentido desde que era adolescente, sonriendo en medio del relajo, jurando que todo estaba bajo control. Gabriel lo llamó agitando la mano. «Rafael, ¿viste cuánta gente?». Mi mamá ayudó con la mitad. Rafael le dio una palmada en el hombro. «Como siempre, tienes suerte, carnal». Lo miré fijo. Su voz sonaba demasiado suave, ensayada. Yo la había oído temblar antes por malas calificaciones, pleitos, desamores, pero esa noche tenía una firmeza practicada, casi de teatro. Renata se les unió, pasando el brazo por el de Gabriel como si le perteneciera entero. «Tu mamá organiza las mejores fiestas», dijo, apoyando apenas la cabeza en su hombro. «Con tu ayuda fue fácil», respondió Gabriel cálido. Sentí que algo se me quebraba chiquito en el pecho. Rafael miró a Renata un segundo de más. Fue sutil, un parpadeo. Pero ahí estaba esa mirada que se cruzan dos que no pueden decir en voz alta lo que de veras quieren. Me acerqué, metiéndome en el flo, en el círculo. «Gabriel, mijo, ¿ya comiste?». Aún no dijo. «Te estábamos esperando». Renata me sonrió correcta, brillante. Casi podía creerle la inocencia si no la hubiera visto con los labios en otra boca minutos antes. Rafael carraspeó. «Voy por unos platos». No dije cortante. Y luego suavicé. «Que vaya Gabriel. Él sabe lo que me gusta». Gabriel se rió. «Siempre pides lo mismo de todos modos». Se fue hacia la mesa del catering, dejando a Renata y Rafael a mi lado. La mano de Renata bajó hasta su cintura, justo donde había estado la de Rafael. Rafael cambió el peso de pie, evitando mis ojos. Renata habló primero. «¿Todo bien?». «Doña Zulema». «La veo calladita», sostuve su mirada. Me dio un mareíto. Salí a tomar aire. La mandíbula de Rafael se tensó apenas. «Debería sentarse si está mareada». «Ya estoy firme», contesté. Renata me dio una sonrisa suave. «Cualquier cosa que necesite», me dice. Sus palabras eran cálidas, pero la calidez era falsa. Estaba midiendo el terreno, tratando de oler si yo sabía algo. Gabriel volvió con los platos. «Ma, te traje el salmón que te gusta». «Gracias», dije. Pero la voz no me salió tan fuerte como quería. Nos sentamos juntos a una mesa. Rafael inventó una excusa para ir por una copa. Renata lo siguió con la mirada antes de darse cuenta y voltear rápido. Gabriel platicaba de la chamba, del próximo ciclo de entrenamiento, de puras cosas sin importancia. Yo asentía en los momentos correctos, aunque mi cabeza estaba en otro lado. La traición era real. Estaba viva en cada mirada robada, en cada respiro cortado entre Renata y Rafael. Y yo era la única que había visto la verdad. Cuando la noche se fue acabando y la gente empezó a despedirse,
Renata me besó la mejilla. «Gracias por esta noche», susurró. Su cercanía me erizó la piel. La vi irse hacia la casa con el brazo de Gabriel sobre sus hombros, y el corazón se me apretó doloroso contra las costillas. No podía desver lo que había visto. Y la pregunta quedó pesando en mi pecho. ¿Se lo digo a mi hijo esta misma noche? ¿O espero a entender cuánto más hay por descubrir? Gabriel notó el temblor de mi mano antes de que pudiera esconderlo. Se acercó, bajando la voz como cuando era niño y temía haberme lastimado los sentimientos. «Ma, ¿segura que estás bien?» La ternura de su cara casi me rompe. Cerré más fuerte los dedos alrededor del tallo de la copa de champán y obligué a la mano a quedarse quieta. «Perfecta», mijo, dije, mirando solo a él y no a los dos que hacían todo lo posible por destruirlo. Detrás de Gabriel, Rafael y Renata estaban cada uno en una punta de la carpa, fingiendo que no se vigilaban. Rafael levantó su copa, pero los ojos se le iban hacia ella con un nerviosismo que no podía ocultar. Renata se alisaba el vestido demasiado despacio, demasiado calculado. Su culpa llenaba el aire entre los dos. Gabriel miró por encima del hombro. ¿Pasó algo? Se me apretó la respiración. Nada que no pueda esperar. Me tomó el brazo. ¿Quiere sentarse? Negué con la cabeza. No. Ahora necesito hablar con todos. Alzó las cejas. ¿Vas a dar un discurso? No habías dicho nada. Lo decidí ahorita. Y era cierto, necesitaba que la sala se calmara. Que se moviera. Que algo temblara bajo sus sonrisas perfectas. Al otro lado de la carpa, la banda se calló para un descanso. La gente se fue juntando cerca del pequeño escenario que habíamos armado esa mañana. No era para nada importante, solo avisos casuales. Pero esa noche iba a cargar el peso que yo aún no podía decir en voz alta. Gabriel me apretó la mano suave. «Ma, no tiene que esforzarse». «No me estoy esforzando», dije bajito. «Estoy firme». Me miró largo rato. Luego asintió, confiando como siempre. Levanté apenas la copa, sintiendo el frío contra la palma. El corazón me dolía por la verdad que él todavía no sabía. Me acerqué un poco, dejando que el ruido se apagara un momento. «Mijo», susurré. «Shh, ya viene lo mejor». Parpadeó. «¿Qué significa eso?» No contesté. Todavía no. Me alejé de él y caminé hacia el escenario. Cada paso se sentía firme, con raíz, forjado por los años que traía encima, las tormentas que sobreviví, las traiciones que aguanté, las lecciones que la edad me grabó en los huesos. Alguien me pasó el micrófono. Ya no me temblaban los dedos. La gente se calló cuando los enfrenté. La espalda recta, la respiración tranquila. Mi mirada barrió la sala, deteniéndose un segundo en Rafael, luego en Renata. Sus caras cambiaron, miedo asomando detrás de las sonrisas practicadas. Les devolví la sonrisa, cálida pero con filo, con algo que ninguno esperaba. «Gracias a todos por venir», empecé. La voz clara, firme, sin titubear. «Antes de que la noche siga, quiero decir unas palabras». La tensión se sintió tan leve que solo yo podía rastrearla. Seguí hablando, manteniendo el tono suave, pero mis ojos cargaban la verdad justo debajo, una verdad tan filosa que amenazaba a los dos que creían haberse escondido bien. Mientras hablaba, vi cómo se les cortaba la respiración. Se les ponían rígidos los hombros. Se les caía la seguridad. Cuando bajé del escenario, ya sabía lo que necesitaba saber. Me oyeron. Entendieron el aviso envuelto en mi calma, pero aún no sabía si se daban cuenta de algo mucho más peligroso. Yo ya sabía todo. En cuanto bajé del pequeño escenario, el ambiente cambió. Fue sutil al principio. Las voces bajaron, las miradas se entrecerraron, las pláticas se cortaron a medias. Nadie sabía exactamente qué había insinuado, pero todos sintieron el temblor debajo. Los que me conocían de años sabían que yo no hablo por hablar.
menos delante de tanta gente, y menos con esa calma. Gabriel vino corriendo. «Ma, eso fue distinto a lo que esperaba». Toqué su brazo. «Distinto también puede ser honesto». Me miró como tratando de descifrar algo que aún no podía decirle. Antes de que hablara otra vez, una vecina se acercó a felicitarme por el discurso y me dio espacio para respirar. Al otro lado de la carpa, Renata levantó su champán con una sonrisa demasiado brillante. De esas que tensan los músculos de los ojos. La gente la felicitaba por lo bonita que había quedado la noche. Pero ella no dejaba de buscar a Rafael con la mirada. Él ya no estaba a su lado. Se había esfumado a la mitad de mi discurso, escabulléndose entre compañeros como si mis palabras le quemaran la piel. Gabriel siguió mi mirada. ¿Alguien ha visto a Rafael? ¿Estaba aquí mismo? Necesitaba aire. Dije tranquila. Gabriel frunció el ceño. No me dijo nada. No necesitaba decirlo. Renata se acercó rápido. La voz, dulce pero tensa. «Gabriel», dijo antes que tal vez tenía que contestar una llamada. «Está esperando algo del capitán». Fue una mentira preciosa, suave. Preparada, soltada demasiado rápido. Gabriel se la tragó sin dudar. Los miré a los dos, a la mujer que acababa de romperle la confianza a mi hijo y al amigo al que quería como hermano. Su energía olía a culpa, aunque fingieran que nada había cambiado. Un grupito de invitados cuchicheaba cerca de la barra, con las manos tapando la boca. Una señora murmuró: «¿La oyeron, doña Zulema nunca habla así de la lealtad si no pasa algo?» Un señor contestó. Sonó bien dirigido, hacia alguien en especial. Las miradas se deslizaron. No hacia mí, sino hacia Renata. Renata lo sintió. Apretó más la copa. Los nudillos blancos. Se me acercó con esa gracia estudiada que engañaba allí a todos menos a quien más necesitaba engañar. Doña Zulema dijo con cuidado. Su discurso fue fuerte. Se le quebró apenas la voz. Esperaba que yo solo estuviera sentimental. Esperaba que no hubiera visto nada. La miré fijo. Hablé por experiencia. Se le movió la garganta al tragar. Bueno, me alegra que el mensaje llegara. A unos más que a otros. Por una fracción de segundo se le cayó la máscara miedo puro en los ojos. Luego enderezó los hombros y volvió a sonreír. Más brillante. Más dura, como mujer que se niega a aceptar que ya la acorralaron. Gabriel no vio nada de eso. Llegó con un plato de bocadillos. «Todo bien por aquí», Renata le pasó el brazo. «Perfecto», dijo rápido. Asentí. «Noche preciosa, de verdad». Rafael reapareció entonces, entrando del patio oscuro. Traía la cara encendida, la respiración rápida. Cuando sus ojos chocaron con los míos, se detuvo. Fue solo un latido de duda, pero me dijo todo. Había oído suficiente de mi discurso para saber que yo no estaba ciega. Gabriel sonrió grande. «Ahí estás. Pensamos que te habías ido. Solo necesitaba un minuto», masculló Rafael. Los hombros de Renata se aflojaron al verlo. Pero los dos evitaron pararse muy cerca. Se movían con esa coreografía nerviosa de quien sabe que lo están viendo. Y el ambiente siguió cambiando, los invitados sintiendo una tensión sin nombre. Las pláticas volviéndose cautelosas. Las risas apagándose en murmullos. Gabriel, atrapado entre las dos personas en las que más confiaba, seguía felizmente ciego. Yo me quedé a su lado, con el corazón pesado de lo que cargaba, y la verdad se hundió más en mis huesos. Esta traición no era nueva. Llevaba viviendo aquí mucho antes de esta noche, mucho después de que se fue el último invitado, y se apagaron las luces de la carpa. Me quedé sentada a la mesa de la cocina repasando la noche en la cabeza. La traición que vi se sentía fresca, filosa. Pero la verdad era más vieja de lo que yo quería aceptar. Cuando el shock se asentó,
Los recuerdos salieron de sus escondites trayendo pedazos que yo había hecho como que no veía. Gabriel siempre trabajó turnos larguísimos. La temporada de incendios lo exprimía 2 días prendido. Uno libre. Noches llenas de llamadas que le robaban el sueño. Yo iba a su casa a dejar cena en el refri y a checar que todo estuviera bien. A veces me encontraba a Rafael ahí. Una tarde entré sin tocar. Como siempre. Porque a mi hijo nunca le molestó. Rafael estaba en la cocina, sobresaltado, con una botella de vino tinto en la mano. ¡Ay! Doña Zulema dijo demasiado agitado para un saludo normal. Renata y yo. Nomás estábamos platicando del cumpleaños de Gabriel. La voz le temblaba, la camisa arrugada. Vi una segunda copa en la barra, con labial en el borde. Me dije que no era nada. A Renata le encanta el vino. Rafael es platicador, comparten gustos. Eso era todo. Sonreí cortés. Seguro tienen ideas buenísimas. Asintió demasiado rápido. Nomás lloviendo ideas sobre la marcha. Ya sabe. Después se lo mencioné a Renata mientras doblaba ropa. Pasó Rafael. Hoy le dije. Parecían estar platicando muy de cerca. No levantó la vista del celular. Necesitaba consejo para un regalo de su mamá. Hablamos a veces. Usted sabe. Es de la familia. Y luego, ligera, Gabriel nos tiene confianza. Le creí. No porque convenciera, sino porque yo quería que fuera cierto. Otro recuerdo salió el cuarto de visitas que usaban de bodega. Una vez le pregunté a Gabriel, ¿por qué les faltan 2 de las botellas buenas de vino, las que compramos para las fiestas? Se encogió de hombros. Renata seguro las abrió con amigas. ¿Con cuáles amigas? Insistí. Se rió. También tiene vida fuera del trabajo. Déjela. Pero después, cuando lo ayudé a mover una repisa, encontré una de esas botellas vacía en un cajón, no olvidada, escondida. En una notita debajo estaba la letra de Rafael. La próxima trae la otra. Esta está muy dulce. Cuando le enseñé la nota a Renata, se rió. ¡Ay! Eso fue de hace meses. Estábamos viendo Maridaje para una cena. A Rafael le pareció horrible. Tiró las notas a la basura antes de que pudiera verla bien otra vez. Su sonrisa era perfecta, ensayada. Hubo más cosas, pequeñas. Una vez, ayudando para un carne asada familiar, encontré a Renata en el patio hablando por altavoz. En cuanto me vio, volteó y cortó la llamada. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, sonrió. Mi prima no más, pero su prima vive en Nueva Jersey y la voz del teléfono no tenía acento gringo. Era la voz baja y apurada de Rafael. Otra noche, Gabriel llegó temprano de turno. Al día siguiente me llamó riéndose. No vas a creer. Renata y Rafael estaban tratando de cambiar el foco del garage juntos. Dice que se asustó porque le dan miedo las escaleras. Recordé su voz ligera, confiado. Recordé lo orgulloso que estaba de ese lazo, su esposa y su mejor amigo. Pero esa noche, la verdad se asentó como plomo en el estómago. Todos esos momentos, todas esas excusas, todas esas casi confesiones, no eran al azar, eran un patrón. Me recargué en la silla, dejando que el dolor se hundiera más. La edad te enseña a perdonar rápido, a soltar la fricción antes de que se vuelva rencor. Pero también te nubla el instinto cuando quieres que el mundo sea más bueno de lo que es. La risa de Gabriel resonaba débil en mi memoria. La voz suave de Renata. La calma fingida de Rafael. Ellos le habían tejido un cuento. Y yo había ayudado sosteniéndolo al hacer como que no veía los hilos sueltos. Abrí los ojos despacio. La casa se sentía más fría. A la mañana siguiente de la fiesta, Gabriel llegó a mi casa más temprano que de costumbre. Escuché su camioneta antes de verla, el motor firme. El mismo ritmo que conozco desde que empezó a manejar de adolescente. Abrí la puerta antes de que tocara.
Ma dijo con esa media sonrisa conocida. Traje desayuno. Me hice a un lado. No tenías que molestarte. Quería, dijo, poniendo la bolsa en la barra. Anoche te vi cansada. Cansada. Esa fue la palabra que eligió. No sacudida. No alterada. Cansada. Lo vi servir café como si nada se hubiera movido debajo de sus pies. Envidié esa inocencia. Y me aterraba. Diste un discurso fuerte, añadió ligero. Todo el mundo hablaba de eso. Lo sé. Notó el tono y se detuvo. ¿Te traía algo preocupada? El corazón me dolía dentro del pecho. He pasado décadas aprendiendo a no dejar que mis emociones se desborden. Pero el peso de lo que cargaba tiraba de mi calma. Gabriel, empecé con cuidado. ¿Qué te pareció el ambiente de anoche? Frunció el ceño. ¿Ambiente? Sí, se encogió de hombros. Estuvo bien, la gente relajada. Renata dijo que la pasó increíble. Su esposa, la mujer que había besado a otro a menos de 20 metros de él. Detrás de una carpa. Saqué una silla y le hice seña de sentarse. Tu papá era fácil de engañar por los que quería, dije suave. Confiaba demasiado rápido. Su cara se tensó. Ma, si esto es por Renata. No es por ella, corté bajito. Es por ti, parpadeó. ¿Por mí tú eres leal? Dije, profundo. Pero la lealtad ciega a cualquiera, hasta a los buenos. Se recargó en la silla. A la defensiva, pero queriendo entender. Estás diciendo que alguien se está aprovechando de mí. Respiré hondo. Te estoy diciendo que pongas atención. ¿A qué su voz traía la confusión de un niño que todavía cree que el mundo le va a pagar con honestidad su bondad? Me acordé de él a los 8 años, dándole su lunch a un compañero que lloraba por un sándwich roto. Siempre dio más de lo que tenía. Siempre pensó que la gente lo merecía. Puse mi mano sobre la suya. Mijo, yo soy más grande. He visto cosas que tú no. A veces la gente que nos rodea toma decisiones que no esperamos. ¿Te preocupas de más? Dijo, tratando de aligerar. Renata y Rafael nunca me harían daño. Los nombres juntos me golpearon como moretón. Él no veía lo que yo veía. Todavía no. Gabriel, murmuré. La confianza es un tesoro. Pero no es gratis. No la regales tan fácil. Se puso tieso. No te cae bien, Renata, ¿verdad? Nunca lo has dicho. Pero lo siento a veces. No se trata de que me caiga bien o no. Entonces, ¿de qué se trata? Sus ojos estaban llenos de espera, esperando una respuesta que no podía darle sin romperlo. Sentí las palabras subiendo, la verdad empujando contra mis dientes, queriendo salir. Pero todavía no. No hasta entender toda la forma de lo que habían hecho. No hasta poder protegerlo del derrumbe que vendría después. Apreté su mano. Quiero que tengas cuidado. Suena eta la advertencia. Considérelo una. Gabriel me buscó la cara varios segundos. Luego sus hombros se aflojaron. Puso sus 2 manos sobre la mía. Sé que quieres cuidarme. Ma, pero te prometo todo está bien. Él lo creía. De verdad lo creía. Y nunca le había tenido tanto miedo. Cuando se fue, la casa se sintió más pesada que antes. Cada sombra susurrando, la verdad que no había dicho en voz alta. La casa estaba en silencio cuando me metí. Gabriel y Renata se habían ido más temprano después de dejar unas charolas prestadas, y la cocina todavía olía leve a ajo asado y vino. Estaba limpiando la barra cuando vi un celular junto al fregadero. No era mío, no era de Gabriel. Renata lo había olvidado. Lo alcancé solo para apartarlo, pero al rozar la pantalla con los dedos, se encendió. Un mensaje de vista previa saltó arriba. Remitente Rafael. ¿Ya le pediste lo de los ahorros? Nunca te va a cuestionar. Por eso es tan fácil. Mi mano se quedó helada. Apareció un segundo mensaje antes de que pudiera respirar. Sí, acepta. Este mismo mes ponemos todo en marcha.
Hablo en serio. Es demasiado confiado para su propio bien. Miré las palabras. El corazón apretándome doloroso detrás de las costillas. Llegó un tercer mensaje. Cruel. Todavía cree que te casaste con él por amor. Ay, Renata, no tiene idea. El aire me salió lento, tembloroso. Esto ya no era solo infidelidad. Era planeación. Era robo. Abrí el celular, usaba la misma clave que me había dicho que usaba para todo. Antes pensaba que eso la hacía transparente. Ahora solo hacía la verdad más fácil de alcanzar. Se abrió el hilo completo. Rafael había escrito: dile que es para una inversión a largo plazo. Se lo va a tragar. Confía en ti más que en nadie. Renata había contestado ese mismo día: puedo hacer que mueva por lo menos una parte a cuenta mancomunada. Ni se va a dar cuenta. Parte, cuenta mancomunada. Hablaba de los ahorros personales de Gabriel, el dinero que había juntado trabajando noches, turnos dobles, llamadas peligrosas. Navidades en equipo lleno de humo en vez de en casa. Me apretó la garganta cuando llegó otro mensaje. Si logramos sacar aunque sea la mitad antes de que acabe el mes, por fin tendremos suficiente para largarnos de aquí. Empezar de cero. La palabra nosotros cortó más hondo que cualquier beso detrás de una carpa. La puerta principal se abrió de repente. Cerré el celular y retrocedí justo cuando Renata entró. «Ay», dijo sobresaltada, «pensé que estabas dormida». «Estaba limpiando», contesté, manteniendo la voz firme. Vio su celular en la barra y suspiró aliviada. «Menos mal. Lo he buscado por todos lados». Lo tomó. Sus ojos se dispararon hacia mí demasiado rápido, demasiado filosos. No leyó nada. «¿Verdad?», preguntó ligera. «No mentí», igualando su tono. «No me interesan tus mensajes». Lo guardó en la bolsa. «Menos mal. Son bien aburridos de todos modos». Ahí nos quedamos, frente a frente con caras amables que escondían verdades que queman. Ella sabía que yo olía algo. Yo sabía que ella temía lo que ya había visto, pero sonrió igual, la misma sonrisa perfecta y practicada que traía desde el día que se casó con mi hijo. «Tengo que irme», dijo. «Gabriel me espera en casa». Asentí. «Maneja con cuidado». Se fue rápido, los pasos delatando los nervios que trataba de ocultar. En cuanto cerró la puerta, me recargué en la barra, afirmándome. No solo estaban traicionando el corazón de Gabriel, estaban rondando su futuro, sus ahorros, su estabilidad. Su aventura tenía dientes, y llevaba mordiéndolo mucho más tiempo del que yo imaginaba. Encontré a Carlas a la tarde siguiente. No porque la buscara, sino porque el destino me jaló del brazo. Había ido al mercado, tratando de fingir que la vida seguía igual. Cuando alcancé un cartón de huevos, una voz suave detrás dijo: «Doña Zulema». Me volteé. Ahí estaba Carla, el pelo recogido en un moño flojo, las ojeras marcándole la cara. Se veía mayor que sus 40 y tantos, no por años sino por tristeza. «Perdón», dijo rápido. «Espero no sea raro que la reconozca». Rafael hablaba mucho de su familia. Se me apretó el estómago. «¿Sí?», asintió. «Decía que usted lo trataba como a un segundo hijo». Exhalé despacio. Y así era. Hubo un silencio pesado antes de que bajara la mirada. Supe lo de la fiesta. En los pueblos chicos no se guardan secretos. La estudié el leve temblor de sus manos. Cómo cargaba la canasta como si la sostuviera derecha. ¿Qué fue exactamente lo que oyó? Que Rafael desapareció a la mitad de la noche. Y que Renata salió detrás. No fue pregunta, no fue chisme, fue reconocimiento. Me acerqué. «Carla». Él ya había hecho algo así antes. Una sonrisa triste y cansada le tiró de la boca. Me lo hizo a mí, 2 veces. Me señaló un banco cercano y caminamos juntas.
Se sentó con cuidado, como si preparara el cuerpo para que le abrieran heridas viejas. Cuando salíamos empezó. Era encantador, leal, o eso creía yo. Pero siempre necesitaba atención, admiración. Y si podía sacar algo de alguien, lo sacaba. Algo: dinero, estabilidad, acceso. Su voz era baja pero filosa. La primera vez que me dejó convenció a una compañera de trabajo para que lo ayudara con el enganche de una casa rentada. La segunda vez vació la mitad de mis ahorros con una tarjeta mancomunada que juró que nunca usaría. Se me cortó la respiración. Gabriel tiene ahorros, asintió lento. Claro que sí. Rafael escoge hombres generosos, hombres que confían fácil, hombres que no se imaginan la traición hasta que ya la tienen encima. Me apreté la rodilla con la palma para afirmarme. Está usando a mi hijo. Está usando a los dos, murmuró Carla. Renata no es inocente, pero es predecible. Rafael sabe cómo mantener a la gente enganchada prometiendo amor, insinuando futuro, pidiendo poquita ayuda hasta que esa ayuda se vuelve todo. Sus ojos oscuros, llenos de recuerdo, se levantaron hacia mí. Doña Zulema, cuando Rafael empieza sin a planear, no para. Toma y toma hasta que no queda nada que arruinar más que a la persona. Un escalofrío me recorrió. ¿Y tú sobreviviste eso? En pedacitos susurró. Pero los pedacitos pueden volver a armar algo más fuerte. Me encontré tomando su mano y no se apartó. No hubo incomodidad, solo la comprensión callada de dos mujeres que habían visto la misma sombra con caras distintas. ¿Por qué contarme todo esto?, pregunté. Porque dijo suave. Una vez alguien me advirtió y no hice caso. No voy a dejar que te pase lo mismo. Nuestro dolor compartido formó una alianza sin necesidad de decirla. Y supe esto apenas empezaba. Esa tarde Gabriel me pidió que pasara Eric Sipas a su casa a ayudarlo a ordenar antes del próximo turno. Lo dijo casual por teléfono, sin idea de la tormenta que crecía dentro de mí. Le dije que llegaba en 20 minutos. Cuando llegué, ya estaba doblando ropa en la sala. Renata salió a un brunch con amigas. Dijo: «Somos nomás nosotros». Algo en cómo dijo amigas me dolió más que antes. Forcé una sonrisa. Entonces acabamos más rápido. Salió a enjuagar los muebles del patio, dejándome sola en la casa que antes se sentía cálida. Ahora cada rincón estaba más oscuro, cargado de verdad que aún no había dicho. Empecé en la cocina limpiando barras, acomodando cosas pequeñas para calmar la respiración. Cuando llegué al cajón de los trastos junto al refri, se atascó a medias. Jalé más fuerte. Adentro había un montón de sobres con liga. Gabriel siempre abre el correo al momento. Renata no. Saqué uno. Era un estado de cuenta del banco de Gabriel. Mis ojos recorrieron la hoja. Retiros desconocidos, grandes, regulares. La voz de Gabriel se oyó lejana desde afuera. «Ma, ¿sabes dónde dejamos el limpiavidrios?» Me aclaré la garganta. Debajo del fregadero. No oyó el temblor de mi voz. Abrí otro sobre. Cargos de hotel en un lugar cerca del malecón de Veracruz. Las fechas me quemaron la memoria. Eran días en que Gabriel me había llamado diciendo: «Renata salió con compañeras de trabajo». Tal vez pase después. Del fondo del sobre cayó un recibo. 2 cenas. Una botella de vino caro. La firma de Rafael garabateada abajo. Mis dedos apretaron el papel. Volteé a ver la cocina en la casa que Gabriel creía construida sobre confianza. De pronto las paredes se sentían más cerca. Como si hasta la casa supiera lo que pasaba bajo su techo. Guardé los sobres exactamente como los encontré. Pero me quedé el recibo, metiéndolo al bolsillo del suéter. Gabriel entró por la puerta corrediza, limpiándose las manos en una servilleta. «¿Estás bien?» Te vi rara, como si hubieras visto un fantasma. «Solo polvo», dije bajito.
Pasamos al pasillo, recogiendo zapatos y acomodando correo. Él tarareaba bajito mientras trabajaba una vieja costumbre de niño. Me retorció algo por dentro. En su recámara me ofrecía ordenar la mesa de noche. Aceptó fácil y fue a revisar la secadora. El primer cajón no traía nada raro. El segundo tenía una caja de tarjetas, fotos viejas y algo más pesado debajo, otro montón de sobres. Estos no eran estados de cuenta, eran facturas de tarjeta de crédito. Desdoblé la de arriba. Cargos en boutiques que Renata nunca mencionó. Cuentas de restaurantes en colonias que Gabriel nunca pisa. Y más cargos de hotel. Me apreté el pecho mientras la verdad se apilaba enfrente. Esto no era impulso, no era accidente. Era un patrón, un saqueo deliberado de dinero. Tiempo, lealtad y confianza. Cuando Gabriel volvió, ya había cerrado el cajón. Terminé la ropa, dijo ligero. ¿Quieres un té antes de irte? Le sonreí con todo lo que me quedaba. El té suena rico. Susurré. Pero adentro, los pedazos ya no estaban regados. Se estaban alineando en una verdad tan grande que ya no cabía ignorar. Después del turno, Gabriel pasó por mi casa todavía en uniforme, oliendo leve a humo y pino. Se veía agotado, pero en paz, de esa paz que solo mi hijo puede tener cargando el peso de todo sin darse cuenta de lo pesado. Ma dijo, tirándose al sillón. Te juro que hoy se cayó toda la estación. ¡Qué relajo! Me senté a su lado, las manos apretadas en mi regazo. Gabriel, tenemos que hablar. Se enderezó despacio. Eso no suena bien. No lo es, dije suave. Un silencio pesado quedó entre nosotros. Elegí las palabras con cuidado. He visto cosas últimamente, cosas que me preocupan. Frunció el ceño. ¿De qué? De tu casa, de tu matrimonio. La voz me tembló en la última palabra. Gabriel soltó el aire fuerte. Ma, si esto es porque no te cae bien Renata, no es por caerle bien o mal, dije firme. Es por lo que está haciendo. Me miró, en guardia. ¿Qué quieres decir? Tragué duro. Encontré recibos en tu casa, cargos de hotel, cenas caras, retiros de tu cuenta que tú no hiciste. Sus ojos se abrieron, pero no de entendimiento, de incredulidad. Ma, sacudió la cabeza. Renata no me engañaría, no me robaría. No dije que robara, dije bajito, pero está usando la cuenta mancomunada. Y no está sola. Me miró fijo. ¿Estás diciendo que hay alguien más? Dudé. Luego dije el nombre que se pudría entre nosotros. Rafael. Se encogió como si lo hubiera golpeado. No dijo rápido. Ma, no. Rafael es mi mejor amigo. Lo sé. Susurré. Ha estado conmigo años. Ayudó con la casa, la boda, todo. Lo sé. Repetí. Él nunca me traicionaría así. El pecho se me apretó. Gabriel, yo los vi. Se quedó helado. ¿Viste qué? A tu esposa. Y a Rafael. Detrás de la carpa la noche de la fiesta. Me miró como si el piso se le hubiera desaparecido. No dijo otra vez. La voz temblando. Te equivocaste. Entendiste mal. No me se equivoqué. Se levantó de golpe, caminando. La sala. Ma, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Que mi mejor amigo y mi esposa... sé lo que digo? ¿Que me están mintiendo? Sí. Que todo lo que construí, todo en lo que creí, era burla. Se volteó hacia mí. Los ojos brillosos de coraje y algo más frágil miedo. Estás equivocada, dijo. Tienes que estarlo. Rafael nunca... y Renata... me ama. Me levanté despacio, poniendo la mano en su brazo. Mijo. Se apartó. No fuerte, pero como hombre que trata de no derrumbarse. Necesito pruebas. Masculló. Pruebas de verdad. No solo lo que tú crees. No solo recibos o vistazos. Me dolía la garganta. Tengo mensajes. Alzó la vista rápido. De Rafael seguí. Hablando de tus ahorros. De lo fácil que es manipular tu confianza.
Se quedó callado. Luego susurró. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque quería estar segura, dije. Porque esto te va a doler. Porque una vez que lo oigas, ya no hay vuelta atrás. Se hundió otra vez en el sillón, tapándose la cara con las manos. No sé qué creer, dijo. La voz rota. Te creo a ti. Pero los quiero a ellos. Me senté a su lado, poniendo la mano entre sus hombros temblorosos. No tienes que decidir hoy, dije suave. Pero sí tienes que abrir los ojos. No contestó. Solo se quedó ahí, atrapado entre dos mundos, dos lealtades, dos versiones de su propia vida. Y yo vi a mi hijo romperse en pedacitos callados a mi lado. ¿Qué haría falta para que abriera los ojos del todo Gabriel? Salió de mi casa con la promesa de pensarlo, lo que quería decir que iba directo con Renata. No lo culpé. Necesitaba respuestas de la gente que quería, aunque esas respuestas vinieran envueltas en veneno. Al caer la tarde, mi celular vibró. 1, 2, 3 veces. Lo dejé sonar. Ya sabía quién era. Al final contesté. La voz de Renata estalló en la línea, tensa y ensayada. «Doña Zulema, tenemos que hablar». Me imagino respondí. «Acabo de hablar con Gabriel». Siguió, la respiración cortada. «Está alterado, está confundido. Y es por usted». Por lo que supo, corregí. No dijo rápido. Por lo que usted le dijo. Usted siempre ha batallado con los límites. Apoyé la mano en la barra para afirmarme. Le dije la verdad. Soltó una risa seca. Usted le dijo su versión. Usted sabe que a veces se le mezclan las cosas. Ahí estaba. El primer golpe no a los hechos, sino a mi edad. Mi memoria está perfectamente clara, dije. Bueno, respondió fría. Sus interpretaciones tal vez no. Últimamente ha estado muy estresada y sacó cosas de contexto. Cerré los ojos un momento. Renata, yo los vi, a ti y a Rafael. Silencio. Luego un susurro venenoso. Tiene que parar. ¿Parar qué? Controlarlo, espetó. Ya no es niño. No necesita que su mamá se meta en nuestro matrimonio. Me enderecé. Proteger a mi hijo no es meterme. Usted lo está haciendo dudar de nosotros, dijo la voz, temblándole de coraje. Lo está alejando, y a su edad, ese tipo de soledad. Dejó la laseata amenaza colgando. No le tengo miedo a la soledad, contesté serena. Le tengo miedo por él. La línea crujió. Se oyeron pasos. Una nueva voz. Rafael. Doña Zulema dijo demasiado cálido. Estamos tratando de arreglar esto en familia. Usted lo está haciendo más difícil. Familia, repetí. Sí, se rió ligero. Mire, sé que malinterpretó ese momento detrás de la carpa. No fue lo que piensa. La besaste. Fue una broma, insistió. Una broma estúpida. Y usted siempre ha sido emocional. Otro golpe. Otra vez atado a la edad, a la fragilidad imaginada. Están muy coordinados esta noche. Dije. ¿Ensayaron? Su voz se endureció. Usted le está haciendo daño a Gabriel. No respondí. Ustedes. Renata le quitó el teléfono. Si sigue con esto, ya no va a confiar en usted. Lo hará, dije suave. Porque la verdad dura más que la manipulación. Se le cortó la respiración. Está destruyendo nuestra familia. Casi me reí. La mujer que traicionó a mi hijo ahora se atrevía ahí a hablar de familia. No estoy destruyendo nada, dije. Estoy destapando lo que ya se derrumbó. Entonces manténgase fuera. Susurró feroz. Fuera de nuestro matrimonio. Fuera de nuestras decisiones. Y deje de envenenar a Gabriel contra nosotros. Antes de que pudiera responder, cortó. La pantalla se apagó. Puse el celular suave en la mesa, respirando por la nariz, soltando por la boca, firme y lento. Sus acusaciones dolían, no porque fueran ciertas, sino porque mostraban hasta dónde estaban dispuestos a llegar.
Estaban huyendo de la verdad, arrastrando a mi hijo con ellos. Pero las mentiras corren rápido solo un rato. Y yo ya sentía la realidad alcanzándolos. No pegué ojo la noche después de la llamada de Renata. Sus palabras me daban vueltas a acusaciones, descalificaciones, los golpes bajos por mi edad. Pero debajo de todo había algo más frío miedo. No por mí, sino por Gabriel. Si ya estaban torciendo la verdad, ¿qué más estarían torciendo? Al amanecer ya sabía qué hacer. Manejé hasta la oficina de una abogada que conocí años atrás en un seminario de planeación patrimonial. Se llama Rebeca Contreras. Una mujer de unos 50 y tantos con ojos vivos y voz suave. De esas personas que han visto suficiente vida para oler el peligro antes de que llegue del todo. Me recibió con preocupación. Doña Zulema, sonó alterada por teléfono. Siéntese, por favor. Tomé asiento frente a ella. Creo que mi hijo está siendo víctima de un fraude financiero. Por su propia esposa y por alguien en quien confía. Rebeca juntó las manos. Cuénteme todo. Y lo hice. El beso detrás de la carpa. Los mensajes en el celular de Renata. El dinero que faltaba. Los recibos de hotel. Las facturas de tarjeta. La presión para mover fondos. Cuando terminé, su cara ya no era suave. Doña Zulema dijo con cuidado. Esto no es solo infidelidad. Esto es grooming financiero. El término me revolvió el estómago. Él no lo ve. Lo tienen convencido de que estoy confundida. Rebeca se inclinó. Usted no está confundida. Ni se lo está imaginando. Desafortunadamente, la manipulación funciona mejor cuando hay amor de por medio. Asentí, tragando duro. ¿Puede ayudarme? Sí, dijo. Pero tenemos que actuar con cuidado. Si ya están intentando acceder a sus cuentas, hay que ver hasta dónde llegaron. Me pidió copias de los recibos y estados que había fotografiado. Le pasé mi celular y ella revisó las imágenes con mano firme. Deme unos minutos para checar algo. Salió del cuarto. Por el vidrio la vi hablando con una colega más joven. Las caras serias. Cuando volvió traía una carpeta impresa. Doña Zulema dijo suave. Es peor de lo que pensaba. Se me apretó la garganta. Dígame, hace como una semana empezó. Alguien intentó abrir un portafolio de inversión mancomunado, usando el nombre y datos de su hijo. La solicitud traía su empleo, sueldo y ahorros existentes. El estómago se me cayó. Él no hizo eso, lo sabemos. La firma era digital. Y falsificada. Cerré los ojos, apretando los brazos del sillón hasta que dejaron de temblarme. Rebeca siguió. También hubo una solicitud de línea de crédito mancomunada. No fue aprobada porque faltaba información. ¿Quién la presentó? Susurré. La solicitante se puso como esposa. Pero el teléfono de contacto secundario es de Rafael. Sentí que algo se me endurecía por dentro. No coraje, no dolor, sino decisión. Estos dos están trabajando en equipo. Dijo, si logran acceder a las cuentas financieras de Gabriel, pueden vaciarlas en días. Me imaginé a mi hijo confiado, entregado, cargando pesos que nunca cuestionó, trabajando entre incendios, tormentas, emergencias, siempre listo para ayudar. Y ahora las personas más cercanas le estaban armando una trampa. ¿Qué sigue?, pregunté callada. Rebeca abrió la carpeta. Primero, impedir más acceso. Ayudaremos a Gabriel a poner alertas de fraude en su buró. Congelar sus cuentas y asegurar que no se puedan crear cuentas mancomunadas sin su presencia física. Y si todavía no me cree, me dio una mirada firme. Entonces juntamos más evidencia. Suficiente para que no pueda negarlo. Asentí despacio. Quiero protegerlo, Rebeca, aunque se enoje conmigo. Eso hacen las madres. Dijo, armó un plan pasos que podía dar.
documentos que prepararía, formas legales de intervenir si escalaba. Sentí una mezcla rara de miedo y propósito en el pecho. No estaba indefensa. No cuando estaba en juego el futuro de mi hijo. Antes de irme, Rebeca tocó mi mano. Doña Zulema, los que roban a quien aman casi nunca se quedan en el dinero. Sus palabras me acompañaron mucho después de salir de su oficina. La invitación estuvo 3 días en la mesa de mi cocina, antes de que la tocara. Un evento de recaudación en la Ciudad de México que Gabriel había apoyado años, que Renata decía adorar, al que Rafael siempre iba porque le gustaba que lo vieran. Este año los 3 estarían juntos. Y yo también. Cuando por fin tomé el sobre, los dedos me pesaban más de lo normal. Lo abrí despacio, como si el papel pudiera revelar algo que se me había pasado. Pero las mismas letras grabadas me miraron noche de caridad. Discursos, presentaciones y donantes. Una sala llena de gente que creía en el deber cívico y la integridad. La ironía me apretó el pecho. Gabriel pasó esa mañana, cansado y callado. Sus ojos evitaban los míos como desde nuestra última plática. Ma dijo, rascándose la nuca. Renata y yo vamos a ir al evento. Rafael también. Creo que sería más fácil si este año no vienes. Sostuve su mirada. Más fácil para quien apartó la vista. Solo no quiero pleitos. Yo no soy la que arma pleitos. Respondí suave. Se le movió la mandíbula. Sabía que tenía razón, pero se aferraba a la versión de su vida que aún no se había caído. Necesito más tiempo. Susurró. Lo tendrás, dije, pero no me voy a callar para siempre. Asintió una vez, como si eso fuera todo lo que podía soportar, y se fue. Cuando cerró la puerta, fui a mi escritorio y abrí el cajón con todo lo que Rebeca me había ayudado a juntar: firmas falsificadas, capturas de mensajes, solicitudes fraudulentas, recibos de hotel y estados de cuenta con retiros que Gabriel nunca hizo. La evidencia no tiembla. La evidencia no miente. La evidencia tiene voz propia. Metí cada documento en una carpeta limpia sin etiquetas, sin dramatismo. Solo verdad bien acomodada. Mientras trabajaba, recordé la voz de Rebeca. La evidencia no es confrontación, es claridad. Pero la claridad puede ser brutal, sobre todo cuando se entrega a quien construyó su vida sobre ilusiones. Esa tarde llamó Rebeca. Doña Zulema dijo: «Sé que te preparas para el evento. Ten cuidado. No planeo hacer un escándalo». Respondí, aunque la seguridad en mi voz me sorprendió hasta a mí. «Solo quiero tener la verdad lista». Bien, dijo. «Porque en cuanto sientan que los vigilas, pueden actuar desesperados». «Ya lo hicieron», murmuré. «Solo me aseguro de que mi hijo lo vea». Antes de colgar, añadió: «Cuando vayas esta noche, entra con la frente en alto. No tienes nada que esconder». Le agradecí y corté. La noche se acercaba. Me vestí despacio, eligiendo una blusa azul que Gabriel una vez dijo que me hacía ver fuerte. Cuando metí la carpeta al bolso, una calma firme reemplazó el temblor que me había seguido días. Esto no era venganza, no era show. Era el momento en que la verdad se pararíase a mi lado, por fin desenmascarada. Al salir de la casa, cerrando con llave, el cielo sobre la Ciudad de México se oscurecía en tonos oro y gris, el tipo de cielo que llega antes de tormentas o revelaciones. Y supe, con una claridad que ya no me asustaba, esta noche podía ser el momento de terminar las mentiras de una buena vez. El salón bullía de plática suave cuando llegué. Las copas de cristal tintineaban. Los donantes reían educados y un cuarteto de cuerdas tocaba algo elegante que disfrazaba la tensión. Si no la buscabas. Yo sí la buscaba. Del otro lado del salón, Renata estaba al lado de Rafael, su mano rozándole el brazo con demasiada familiaridad.
Gabriel estaba un paso atrás, sonriendo a los invitados, sin idea de que el suelo bajo sus pies estaba sitios a punto de abrirse. Caminé despacio. Firmes 68 años de tormentas guiando cada respiro. Saludé con la cabeza a caras conocidas. Acepté un par de cumplidos. Luego me perdí entre la gente sin que me vieran. Hasta que Gabriel me vio. Ma dijo confundido. Pensé. Lo sé. Respondí suave. Pero necesitaba estar aquí. La sonrisa de Renata se tensó. Doña Zulema dijo entre dientes. De verdad esto no... Ahora no, masculló Rafael, mirando nervioso alrededor. No contesté. La verdad no discute. Llega. El maestro de ceremonias tocó el micrófono, llamando la atención. Invitamos a la integrante de larga data de la comunidad, Zulema Hinojosa, a decir unas palabras sobre resiliencia y servicio. El salón aplaudió. No tenía ni idea de lo que venía. Subí al escenario. Mis manos no temblaron. Mi voz salió fácil. Gracias, empecé. Esta noche es por la comunidad, por la confianza, por lo que nos damos unos a otros libremente y con integridad. La gente sonrió al cumplido esperado. Los que me conocían bien sintieron el acero debajo. Seguí, pero la confianza es peligrosa cuando se pone en las manos equivocadas. Algunas traiciones llegan calladitas, como sombra que se cuela por debajo de tu puerta mientras duermes. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Miré directo a Gabriel. Él frunció el ceño. Algo dentro de él se preparó. Cuando la traición viene de los que amamos. Dije suave, la herida corta más hondo que cualquier desconocido. Mi mirada pasó a Renata. Su cara palideció. Y a veces añadí, la traición no es solo emocional, es financiera, calculada, planeada. Rafael dio un paso como para interrumpir, pero alguien del staff lo detuvo con suavidad. Saqué la carpeta del bolso y la puse en el atril. Estas son copias de solicitudes de portafolio de inversión mancomunado, hechas sin el consentimiento de mi hijo. Consultas de crédito no autorizadas. Y estados de cuenta con retiros que él nunca hizo. Jadeos llenaron el salón. Renata le susurró fuerte a Rafael. Haz algo. Levanté la mano. No he terminado. El salón se quedó quieto. Seguí. También hay recibos de hotel, cuentas de restaurante, mensajes entre dos personas que creyeron poder esconder su aventura detrás de excusas y mentiras. Gabriel dio un traspié. Su voz se quebró. Ma, ¿qué estás? Abrí la carpeta y levanté un mensaje impreso. Léelo. Dije suave. Tomó el papel con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron las líneas donde Rafael se burlaba de su confianza, donde Renata prometía acceder a sus ahorros. Renata corrió hacia el frente. ¡Gabriel! Ella está torciendo todo. Está confundida. Está... No dije callada. Uses mi edad para tapar tu engaño. Un silencio sepulcral cayó en el salón. Saqué una pequeña grabadora del bolso. Este es el momento en que su verdad se vuelve innegable. Apreté play. La voz de Rafael llenó el salón baja. Íntima. Inconfundible. Te va a dar todo lo que le pidas. Ni siquiera cree que tú seas capaz de mentirle. Por eso va a funcionar. Siguió la voz de una mujer, Renata. Una vez que el dinero se mueva, nos largamos de aquí. Nunca se lo vas a imaginar. El salón estalló en jadeos, murmullos e incredulidad. Gabriel parecía destrozado. Le temblaban las manos al soltar los papeles, la cara colapsando bajo el peso de la verdad que había peleado por no ver. Se volteó lento hacia ellos. Ustedes. Su voz se rompió. Me usaron. Renata estiró la mano. Gabriel, por favor. Se echó para atrás. No me toques. Rafael intentó hablar, pero no salió sonido. El salón estaba en silencio, salvo por el zumbido leve de las luces. Bajé del escenario. No triunfante,
no reivindicada. Solo presente. Gabriel encontró mis ojos llenos de devastación y algo más. Comprensión, susurró Ma. Lo siento mucho. Acaricié su mejilla, afirmándolo como cuando era niño. Ya pasó, dije. Ahora ves claro, pero la verdad apenas empezaba a sentarse. Después del caos del evento, la mesa directiva llamó a seguridad para sacar a Rafael y Renata, pero Gabriel insistió en enfrentarlos él mismo afuera, lejos de las miradas que ya habían visto demasiado. Los seguí despacio. Lo bastante lejos para darle espacio, lo bastante cerca para sostenerlo si caía. Estaban en el estacionamiento bajo un farol titilante. Renata apretaba su bolsa. Rafael rondaba a Kitty a su lado, pálido y tembloroso. La voz de Gabriel sonaba hueca. ¿Cuánto tiempo Renata tragó? Gabriel, por favor. ¿Cuánto tiempo repitió? Más fuerte. Rafael dio un paso. No fue como tu mamá lo hizo parecer. Nosotros. No hables por ella. Cortó Gabriel. Ya no. Renata soltó un respiro roto. Unos meses. Gabriel la miró. La incredulidad volviéndose algo más oscuro. ¿Y el dinero? Bajó la vista. Solo queríamos pedir prestado. Una risa rota se le escapó. ¿Prestado? Presentaron solicitudes de inversión mancomunadas a mis espaldas. Intentaron abrir líneas de crédito con mis datos. Rafael volvió a meterse. Teníamos un plan. Hubieras entendido si... Gabriel se volvió hacia él con un coraje que nunca le había visto. Tú eras mi amigo, mi hermano. Confié en ti con todo. La voz de Rafael se quebró. Cometí errores. Tuviste opciones. Corrigió Gabriel. Cada mentira que le dijiste, cada beso, cada peso que intentaste quitarme, fue una opción. Renata, susurró Gabriel. Yo te quería. Lo miró largo rato. No dijo callado. Tú querías lo que yo podía darte. Tembló. No quise que llegara tan lejos. ¿Pero llegó? Dijo. Porque tú lo dejaste. Las luces de patrulla doblaron la esquina. Entonces, 2 oficiales llegando a petición del evento. Rebeca ya los había alertado antes por la actividad fraudulenta. Renata intentó mantener la voz firme mientras contestaba preguntas. Pero le temblaban las manos. Rafael respondía corto, su compostura deshaciéndose por segundos. No es necesario, masculló Rafael. Podemos arreglar esto en privado. No dijo Gabriel. Perdieron lo privado el día que intentaron destruir mi vida. Los oficiales tomaron declaraciones. Fotografiaron copias de los documentos financieros y dieron instrucciones para los siguientes pasos. Sin esposas. Todavía no. Pero las consecuencias ya estaban en marcha. Cuando se fueron, Rafael intentó una última vez. «Gabriel, escucha». La voz de Gabriel fue definitiva. Se acabó. Para siempre. Rafael me miró, desesperado. «Doña Zulema, por favor, dígale. No me queda nada que decirle». Respondí. «Ya lo hiciste tú». Se encogió ante la suavidad de mi voz. Renata se volvió a Gabriel. Lágrimas corriéndole por las mejillas. «¿A dónde vas a ir? ¿A cualquier lado menos a casa?», susurró. Luego vino hacia mí, los hombros temblando. Cuando llegó, no habló, solo se dejó caer en mis brazos, rompiéndose por primera vez desde niño. Lo abracé, firme y callada, mientras la noche se asentaba alrededor. Después recogió unas maletas de la casa que una vez creyó que era su futuro. No miró las fotos, no tocó los regalos de boda, no se detuvo en la puerta, simplemente se fue. En mi casa se hundió en el sillón. «No sé cómo volver hasta empezar», dijo. La voz ronca. «Lo sé», susurré, acariciándole el pelo como cuando era pequeño. «Pero lo harás». Cerró los ojos, respirando hondo, doloroso. Lo que quedó después del derrumbe fue un hombre sin ilusiones, pero por fin, dolorosamente, libre. Gabriel se quedó conmigo la primera semana. Se movía por la casa como hombre que aprende a respirar otra vez, lento, desigual,
sobresaltado por el silencio. Yo cocinaba para él, aunque a veces apenas comía. Hacía té. Aunque lo dejaba enfriar, me sentaba a su lado sin preguntar, dejando que hablara solo cuando pudiera. Una tarde, por fin habló. «Me siento tonto», susurró. Negué con la cabeza. «Confiaste. Eso no es ser tonto». Se frotó la cara. «Debí verlo». No dije suave. «Lo escondieron porque sabían que no lo aceptarías». Alzó la vista, los ojos cansados. «¿Cómo te perdonas por no ver todas las señales?» Le toqué la mano. «No te perdonas por no ver señales. Te perdonas por ser humano». No contestó, pero sus hombros bajaron un poco, como si mis palabras le quitaran un pedacito de peso. Cuando volvió al trabajo lo hizo con cautela. Su capitán le dio turnos más ligeros. Sus compañeros fingían no saber, pero la lástima suavizaba sus voces. Eso era lo que más odiaba Gabriel. «Solo quiero volver a sentirme normal», dijo una noche. «Lo harás», respondí. «Lo normal vuelve despacio, como la primavera». Exhaló. «Gracias. No tienes que agradecerme». Dije. «Eres mi hijo». Después de que se durmió, me quedé sola en la sala. El silencio me apretaba. Pero al contrario del silencio de su casa manchado, pesado se sentía limpio. Pensé en mi edad, en cómo la pérdida se siente distinta a los 68. Ya no te aplasta como a los 25. Se hunde, se asienta en los huesos, en los rincones suaves de la memoria, recordándote que la vida es más corta ahora, más frágil, más valiosa. Pero la resiliencia también vive ahí. Así que empecé a reconstruir a mi manera callada. Me inscribí a clases de pintura en el centro comunitario. No pintaba desde mis 30 y tantos. Mis manos están más lentas ahora, pero los colores salían fácil: naranjas oxidados, azules suaves, verdes que me recordaban veranos antes de que muriera mi esposo. Mi maestra, una señora de 70 y tantos, llamada doña Joyce, dijo: «Tú traes firmeza. Pintas como quien ha sobrevivido cosas». Sonreí. Supongo que sí. Amigas antiguas me invitaban a reuniones pequeñas en los portales, club de lectura donde apenas hablábamos del libro, caminatas largas junto al río. Me descubrí riendo otra vez, primero bajito, luego de verdad. Una mañana Gabriel me acompañó a caminar. El viento estaba fresco, trayendo olor a hoja mojada. Pasó su brazo por el mío como cuando era niño. Ma dijo: «Voy mejor, ya lo veo. A veces todavía me siento roto». «No pasa nada», dije. «Lo roto se puede volver a armar, a veces más fuerte». Asintió. La luz del sol le pegó de lado en la cara, más viejo, más sabio, humilde, pero vivo, completamente vivo. Mientras caminábamos, entendí que sanar no se anuncia. No llega con cohetes ni grandes revelaciones. Aparecen respiraciones pequeñas, en mañanas tranquilas, en pláticas que ya no duelen. Crece en el trabajo suave de seguir viviendo. Es posible la paz verdadera después de tanto dolor. 6 meses después, el aire en la Ciudad de México se sentía distinto, más ligero, como si la ciudad misma se hubiera quitado un peso. Gabriel venía caminando hacia mí desde el estacionamiento cerca del Ángel de la Independencia, las llaves colgando de su mano, la cara más firme que en años. «Perdón por llegar tarde», dijo, sentándose a mi lado en la banca. «El tráfico estaba imposible». «Llegaste a tiempo», respondí, mirándolo callada. Se veía más fuerte. Tenía color en la cara otra vez. Los hombros ya no cargaban peso invisible. Se había mudado a un departamento modesto cerca de la estación. Empezó terapia y se apuntó a voluntario en sus días libres. Lo más importante ahora, sonreía sin forzarlo. «¿Cómo va el depa nuevo?», pregunté. Suspiró. Pero el suspiro era tranquilo. «Bien»,
raro a veces, silencioso. Pero bien. ¿Y tú? Asintió lento. Estoy empezando a quererme otra vez. Me recargué, dejando que la brisa me rozara la cara. Eso era todo lo que siempre quise. Me miró con cuidado. Ma, gracias. Por todo. Por ver lo que yo no pude. Yo tampoco quería verlo, admití suave. Pero cuando la verdad toca, uno abre. Se rió bajito. Ojalá la verdad tocara más suavecito. La verdad casi nunca tiene modales, dije. Pero sí tiene propósito. Se quedó callado un momento. Luego añadió. Rebeca. Me ayudó a presentar todo oficialmente. Rafael está fuera del estado ahora. Y Renata... Bueno, llegó a un acuerdo. Ya no estoy enojado. Solo terminé. Bien, susurré. Terminar es una forma de paz. Apoyó la cabeza un rato en mi hombro, como cuando era pequeño. Cerré los ojos, sintiendo la victoria callada en ese simple toque. Después de que se fue a su turno, me quedé junto al agua, viendo cómo el sol pintaba las últimas rayas naranja en el cielo. El tráfico de la ciudad seguía su curso, llevando todo adelante escombros, recuerdos, cosas rotas, cosas hermosas. El tiempo había hecho lo mismo con nosotros. Mucho rato me quedé con mis pensamientos. Mi cuerpo de 68 años duele más estos días. Las manos más lentas, la respiración más corta en las subidas. Pero por dentro, me siento joven. No de años, sino de comienzos. Lo mejor no fue la noche en que destapé las mentiras. No fue cuando las caras palidecieron o los secretos se rompieron. Lo mejor fue después ver a mi hijo levantarse de los escombros con claridad, fuerza y dignidad. Verme a mí soltar el miedo y redescubrir mi propia independencia. Darme cuenta de que los finales, incluso los dolorosos, pueden ser regalos envueltos en roturas. A veces la traición no nos destruye, nos redirige. Nos empuja hacia versiones de nosotros más fuertes, más sabias, más compasivas que antes. Sanar no es línea recta. Es un mosaico de pasitos, verdades duras y mañanas tranquilas donde elegimos la esperanza en vez del rencor. Y elegir la esperanza, cada vez, es donde empieza el renacimiento. Cuando el sol se escondió detrás de los edificios, me levanté y exhalé profundo. De esos suspiros que se sienten como soltar. La ciudad seguía andando. Y nosotros también. Si esta historia te tocó, dale like al video. Suscríbete para más y dime en los comentarios desde dónde nos ves. Si la traición puede rehacernos, ¿qué podrá crear la esperanza después?